Ya estamos en su programa Poder y Desarrollo Regional. Nuestro saludo a toda nuestra clase política de toda la región del Cusco a través de los diferentes medios en televisión y en radio. Nuestro saludo, como siempre, al periodista Washington Alosilla Portillo por cedernos generosamente este espacio. Ya está, soy Vladimiro Guevara Candia y conjuntamente con Carlos Dávila Rojas los acompañaremos en esta hora de programa de Poder y Desarrollo Regional. También nuestro saludo a través de los diferentes medios en Quillabamba, El Convenciano, TV Colors, en Calca, Urbamba, en Canchis Fran Red TV, en Canchis Radio Pachatuzán, en Chumbivilcas Radio Chaco Belille, en Santo Tomás Radio Santo Tomás, en Espinar Radio RS y Canal 13 TV Amauta. Esta semana tenemos que señalar, desde luego, no solamente nuestra voz de alerta y nuestra voz de protesta. Esta semana se han mostrado en diferentes medios de comunicación a nivel nacional y se ha dado muestra de los niveles de corrupción que sinceramente salen a la vista en el gobierno del expresidente Alejandro Toledo. Seguramente Carlos Dávila va a comentar de este tema ampliamente, pero sinceramente como cusqueño, como peruano, me siento no solamente decepcionado, sino una vergüenza ajena contra este régimen que intentó mostrar una supuesta frente amplia, una supuesta conducta intachable, un supuesto cambio, pero lo único que se encargaron de hacer en ese régimen fue perseguir a mucha gente inocente, seguramente de un régimen anterior, donde así como hubo seguramente gente corrupta, también hubo mucha gente que hizo mucho bien para el desarrollo y para el cambio de nuestro país. Estas semanas hemos visto en diferentes evidencias de cómo han utilizado a la suegra, a esta señora Fernundón, a Eva Fernundón, y que lamentablemente no tienen la capacidad de demostrar de dónde han salido semejantes sumas para comprar casas por más de 2 millones, por más de 3 millones. Y una vez mostrar que Alejandro Toledo no tiene las suficientes evidencias para demostrar que, creo previsiblemente, esos recursos han sido pues desbaratados de nuestras arcas, de nuestro gobierno. Utilizando un nombre de un empresario peruano-israelí, ha señalado de que hubiera recibido préstamos. Ha comenzado a contradecirse permanentemente que ha recibido fondos porque es una ex señora que ha sufrido el holocausto contra los judíos. Luego señaló que había recibido un préstamo de la Scotiabank, una señora que gana 800 euros. ¿Cómo podemos hablar de 5 millones de préstamo? Y finalmente, al final, una posición o una justificación que nadie le cree. Y creo que los cusqueños, los peruanos en conjunto, nos hemos dado cuenta pues que realmente este régimen se encargó solamente de perseguir a cuanta gente había cambiado el país y seguramente algunos que utilizaron las arcas y los fondos del Estado para enriquecerse. Este tema lo va a comentar mi compañero de conducción Carlos Dávila seguramente profundamente. Yo además en estas semanas que estoy recorriendo las diferentes provincias como Espinar, Chumbivilcas, Canchis, Paruro, La Convención, Calca, Urbamba, es darles a conocer que ya la campaña electoral realmente ya ha empezado. He visto pintas del APU en diferentes zonas, Espinar, La Convención, Sicuani, el mismo Chumbivilcas, pero muy fuertemente. Pareciera que la presencia del APU en la región va a ser contundente en estas próximas elecciones. Hemos identificado también a grupos muy ligados a Luis Flores García. Pareciera que su participación en la campaña regional también va a ser un hecho.
Hemos visto a familiares, dirigentes, personas muy allegadas con reuniones con diferentes agrupaciones de provincias, como de la Convención, del mismo Canchis, del mismo Espinar, del mismo Chumbivilcas, donde han utilizado diferentes medios de comunicación radial para dar a conocer de que están en contra de la reelección, están en contra de la corrupción. Sí, yo creo que el tema de la corrupción va a ser una agenda muy importante, porque en la última encuesta que sacó el Círculo de Estudios de Investigación César Carranza, el principal problema de la región es el tema de la corrupción en nuestra región, en conjunto, gobiernos locales, tanto distritales como municipales, y la misma región del Cusco. También hemos visto, porque hemos estado en diferentes acciones cívicas dirigidas, organizadas por el mismo gobierno regional del Cusco. En Huayopata, lamentablemente, no sé qué pasó, pareciera que les pasaron la voz de que iba muy poca gente y el presidente regional no llegó a Huayopata. Pero sí estuvieron diferentes directores de educación, de salud, estuvieron exfuncionarios del gobierno regional, estuvo la gente de Electro Sureste, estuvo en los diferentes programas y proyectos Plan Meris, Copesco, y armaron una especie de diferentes carpas para hacer corte de cabello, para regalar baldecitos, para regalar camisetitas, gorritos. O sea, esto es una campaña electoral, pues señor presidente regional, esto lo hemos identificado claramente. Creo que tiene que tener un poco más de tino en conjunto con sus funcionarios, que ojo, también es aplaudir, porque este tipo de acciones, a pesar de que la gente va solamente pues a recibir y finalmente eso no se aplausa en votos, le voy contando, presidente regional, pero de alguna manera está bien, como también mal, porque las instituciones solamente aparecen en ese momento, pues, porque realmente sus proyectos, sus diferentes áreas, realmente no están en esas áreas. Ver grupos de chicos y tratar de acercarse a los diferentes directores sin conocerlos, porque nadie los conoce en las diferentes provincias del Cusco, hace de que identifiquen claramente solamente al alcalde y al presidente regional. Lamentablemente el presidente regional no llegó. El día de mañana ya están publicitando de que habría que que van a regalar baldes, van a regalar vales, y lógicamente esto, la población que comenta, la percepción de la población con la cual puedes conversar, te dice, ya pues, ya empezó la campaña de la reelección. Como le dijimos la anterior semana, Carlos Moscoso también ya había empezado con su campaña electoral. Los diferentes alcaldes que están viendo el tema de la reelección también ya han salido en este ánimo de hacer pues actividad de supuestamente obra. Después de 2 años, o sea, parece que la campaña electoral ya empezó. Hay voces muy fuertes de personajes en diferentes provincias que han dicho, cueste lo que cueste, no me importa, quiero ser alcalde porque lo voy a recuperar. Lamentablemente escuchar este tipo de frases de personajes que, ojo, están viniendo con muchos recursos, Espinar, Chumbivilcas, se van a convertir en provincias muy apetecibles, como lo que pasa en la Convención con Echarati. En Echarati también el señor alcalde sale a cada momento a estar regalando, ojalá que esté bien justificado a nivel del SNIF y de las diferentes instancias, para que esto luego seguramente no les traiga problemas a estos funcionarios que lógicamente están haciendo derroche del fisco, ojo, porque están regalando cosas a la población que en la práctica no tienen un desarrollo productivo, no tiene un desarrollo industrial, y finalmente la población simplemente agarra y lo toma y se lo pone al bolsillo, como los programas pues juntos, como diferentes programas sociales del mismo Estado, que en la práctica lamentablemente no tienen una dirección de mejorar la calidad de vida del poblador o mejorar el índice de desarrollo humano, no se trabaja a nivel de indicadores. Ver provincias que en este momento tienen una inserción de la inversión y que aplaudimos, por supuesto, pero también queremos líderes, alcaldes líderes, para que trabajen en conjunto con estas grandes inversiones. En Chumbivilcas les cuento que Hadbay desde el año pasado ya ha comenzado a invertir y se
prevé que va a invertir más de 1.500 millones. Cuando tú llegas a Velille, la plaza de armas está llena de camionetas. Los restaurantes, los hoteles están llenos. Desarrollo, por supuesto, pero queremos también alcaldes líderes que vayan, los organicen para que mejoren la calidad, para que el hotel no cueste solamente 20 soles, sino cueste 30, 40 soles y sea de un servicio de calidad, para que el almuerzo, la cena, el desayuno cueste sobre 6, 7 soles y realmente el poblador, el hermano de Velille, de Chumbivilcas, realmente gane. Y se trata de que estos líderes, estos alcaldes, a través de sus dependencias o áreas como desarrollo económico, desarrollo social, los organicen, porque esta semana o ayer el presidente Ollantumal ha dicho, va a ser firme, es una agenda política el tema de la atracción de la inversión privada. Va a haber una defensa férrea a través de diferentes normatividades, a través de diferentes leyes, para que la inversión se proteja, porque con la caída de los diferentes minerales a nivel mundial, ya hemos dicho, como el mismo presidente lo ha dicho, un bache, y pareciera que no vamos a crecer realmente como se está proyectando. En ese ánimo, invitamos a nuestros hermanos de las diferentes provincias y de la región en conjunto, de la provincia del Cusco, a que nos metamos en la cabeza de que tenemos que ser nosotros también, no solamente trabajar para atraer a la inversión privada, sino también tenemos que crear liderazgo para que la gente en conjunto ya pues se olviden de esos caviares que lo único que hacen, han hecho mucho daño a nuestro país, y ahora realmente creo que nos damos cuenta, identificamos que gobierno cualquiera que entre va a seguir gobernando con la Constitución del 93, atrayendo inversión para el desarrollo de nuestro país en conjunto. Invitamos a la participación de mi compañero de conducción, Carlos, bienvenido al programa. Gracias, Vladimiro. Mi reiterado saludo, sin duda, a los amigos de la clase política regional y a los cusqueños y cusqueñas que sintonizan el programa. Ahora, prácticamente, un programa político de alcance regional, prácticamente a través de sistemas de redes de repetición del programa en estaciones locales de televisión y emisoras, ¿no? Prácticamente vamos a llegar a 9 provincias. Estamos hablando de Cusco, Calca, Urubamba, Quillabamba, Santo Tomás, Canchis y algunas señales en radio que también cubren otras provincias como Acomayo, Parú. Esto para nosotros sin duda es una gran alegría. Las ideas, los análisis que presentamos están teniendo acogida en sectores y medios que valoran programas para transmitírselos a su población. Mi gratitud inmensa por ello, por esa red que se viene tejiendo para llegar a través de poder y desarrollo regional a un amplio segmento de la población y siempre con el interés de llegar a la clase política regional. Quiero iniciar mi participación con análisis económicos. Habíamos dicho de que la economía se enfría, el crecimiento económico se desacelera. Es real que tenemos un sector externo adverso, la crisis europea, por ejemplo, que ha reducido nuestras exportaciones, y un lento proceso de reactivación de Estados Unidos que sin duda también asociado a al restablecimiento del ritmo de crecimiento nos permitirá también ir haciendo más negocios, más exportaciones hacia ese país. Sin embargo, el enfriamiento de nuestra economía también tiene mucho que ver con la actitud del gobierno. Y habíamos señalado que hizo mal el presidente Ollantumala en querer sacar garras chavistas, ¿no? Hacer empresa pública, comprar Repsol, entre otros. Y hace mal también en no despejar, en no salir a ayudar a que los flujos de inversiones, los compromisos de inversión puedan destrabarse y puedan continuar con su curso. En economía lo que tenemos que valorar es de que si hay inversiones, hay trabajo, hay producción. Y si hay trabajo, la gente tiene ingresos y puede financiar su proyecto de vida familiar, sosteniéndose en su trabajo. Si hay ingresos, si hay empleo, si hay producción, hay impuestos. Y si hay impuestos, el Estado puede destinar más recursos para el desarrollo del país, pero también para ayudar a nuestros hermanos pobres, para sacar adelante a aquellos peruanos y peruanas que se están quedando atrás. Ese es el círculo virtuoso de la economía, de la inversión, del crecimiento, del empleo y del consumo. Eso requiere de algunas políticas públicas, requiere de un liderazgo de los gobiernos para seguir impulsándolos.
Y todos sabemos de que asociado a los conflictos mineros se han paralizado grandes e inmensas inversiones. Y la minería es la que prácticamente justifica la mitad de nuestras reservas internacionales, es que no es más, un importante sector de los impuestos para el Estado y tiene una gran presencia en los ámbitos de los poblados y comunidades donde opera de manera directa a través de su responsabilidad social, ambiental y empresarial. Entonces, el presidente debe, si tenemos un sector adverso, primero no debe resentir la confianza de los agentes económicos. No debe generar miedo, en otras palabras, no debe generar incertidumbre. Todo lo contrario, debe afirmar las reglas de juego claras, la estabilidad, el cumplimiento de los contratos, las reglas de juego que tenemos en nuestra Constitución. Debe afirmar y reconocer de algo que él siempre se ha sentido orgulloso, el crecimiento económico jalado por la iniciativa privada y básicamente por el sector exportador. Es toda la dinámica y capacidad de producción del país hacia la exportación la que jala al resto del país. Eso, por lo tanto, no podemos resistirlo, eso hay que optimizar, eso hay que potenciar. Y luego del susto que nos dio el presidente Ollanta Humala con esto de querer hacer otra vez empresa pública a través de la compra de Repsol, ¿no? Hoy estamos viendo algunos gestos y decisiones en la que el presidente Ollanta Humala estaría retomando lo que hasta hace algunos meses tenía bajo control, tenía bajo su liderazgo. Impulsar el crecimiento y las inversiones en el país. Ha dado un mensaje a la nación, han hecho declaraciones donde ha tomado importantes decisiones para impulsar las inversiones y las ha declarado de interés nacional, de prioridad nacional, las inversiones. Y primero va a crear un equipo de gente capaz y ejecutiva para hacer un seguimiento del tema de las inversiones. Estamos hablando de una especie de un equipo, posiblemente de profesionales expertos en temas de economía, en temas de exportación, en temas de inversión, de infraestructura, que van a informarle al presidente, a nuestro presidente, de cómo van las inversiones en los distintos sectores y qué ha de ser necesario para impulsar esas inversiones, para destrabar, para despejar el camino de las mismas si es que hoy están paralizadas o postergadas. De allí han de salir seguramente buenas recomendaciones a nuestro presidente para que otra vez lidere el crecimiento económico con inversiones. Una muy buena medida. Luego ha anunciado de que va a promulgar, o sea, ya se tiene la ley de expropiaciones para posibilitar la inversión en infraestructura. Si queremos hacer una carretera, hay que expropiar chacras, pastos naturales, bosques, y hay que dar el justiprecio, por supuesto. Esos trámites tienen que ser rápidos y expeditivos. Luego ha anunciado de que el Ministerio de Cultura sea más ágil y otorgue de manera más rápida certificados de inexistencia de restos arqueológicos. No está mal de que asociado a una gran obra se vea tema ambiental, se vean temas culturales, se respete el patrimonio histórico. Pero por favor que no sea burocrático, que por favor cuando no hay restos arqueológicos, que inmediatamente el Instituto de Cultura señale que no lo hay, porque se tiene que ir despejando dudas, inquietudes asociadas a la inversión. Y en el Perú, donde hay patrimonio histórico, patrimonio cultural, es correcto que haya una certificación de inexistencia de estos patrimonios para habilitar y despejar los procesos de inversión. Esto, ojalá, esa norma, esta decisión del presidente agilice una gran cantidad de estos certificados que están esperando las inversiones, tanto públicas como privadas. Sin duda, allí también es bueno, seguramente se va a discutir en algún momento, el hecho de que si técnicamente no hay otra forma que pasar muy cerca de algún resto arqueológico, ¿no? Ocurre de que simplemente esa carretera se paraliza o de repente no se hace. Entonces tienen que haber formas alternativas en que respetando ciertos ámbitos de intangibilidad del patrimonio, ¿no? Se pueda también posibilitar la realización de obras que tienen gran impacto en el desarrollo de las regiones, de las provincias. Este debate todavía no es tal, no es fuerte, no están, si se puede decir, circulando las ideas, las propuestas y la problemática.
pero tenemos que entrar a eso, Hay carreteras que se tienen que hacer sí o sí por sus inmensos impactos y beneficios. Y si tiene que pasar cerca de un patrimonio, en condiciones en que hay maneras de conservarlo, de tenerlo intangible, tenemos que discutir con sinceridad eso. ¿Qué más ha anunciado el presidente? Ha señalado de que va a enviar un proyecto de ley de reforma del mercado de capitales para posibilitar mayor cantidad de financiamiento a las pequeñas y microempresas, a las pymes, pequeñas y medianas empresas. Este sector de las empresas que deben estar en red, organizados, formando capital, formando intangibles, capital social e intangibles. Uno de sus problemas efectivamente es el financiamiento. Tienen serios problemas de incumplimiento de requisitos en la banca formal, por la cual la banca formal no puede apoyarlos de una manera satisfactoria. Entonces tenemos que buscar formas alternativas de resolver el problema del financiamiento. Muy buena propuesta el presidente. Igualmente está una ley de reposiciones de capital que otorga mayor valor a los bonos, porque estos podrán ser utilizados como medio de préstamo o vendidos. Estamos en nuestro país, el proceso del mercado de capitales, el proceso de conformación del mercado de capitales y su funcionamiento está en evolución. Ojalá que esta norma ayude a que el desarrollo y funcionamiento de nuestro mercado de dinero y capitales sea cada vez más transparente, más pertinente y provea de financiamiento a todas las iniciativas de inversión que puedan tener los peruanos en nuestro país. Igualmente se habla de un decreto que ha de señalar la hoja de ruta en el caso de que previo a las inversiones sean necesarios los estudios de impacto ambiental. Correcto. Los estudios de impacto ambiental lo que señalan es los costos y los beneficios asociados a ciertas inversiones, pero evaluados en términos del buen uso y conservación de los recursos naturales y el medio ambiente. Y eso en muchos sitios está siendo utilizada para parar inversiones. Y hay organismos del Estado que lo hacen demasiado burocrático, demasiado lento. Y eso más la politización en algunos temas, sin duda, posterga inversiones, para inversiones. El gobierno con esta norma quiere destrabar, agilizarlo, desburocratizarlo. Y finalmente está señalando de que va a impulsar con más fuerza las alianzas público-privadas para impulsar inversiones en infraestructura con protagonismo de gobiernos locales y regionales para utilizar fondos de promoción a la inversión pública regional y local que se llama el FONIPRED. Muy bien, presidente. Sí es cierto que esto es real, son declaraciones, ahí estarán las normas y muy pronto los resultados. Retomar esta agenda de su responsabilidad en el país para generar riqueza, para generar crecimiento, para generar empleo, sin duda la tenemos que valorar todos los peruanos. Que se disipe el miedo, que sea un tema se puede decir, de anécdota, o que ese susto quede atrás respecto a estos 2 meses que innecesariamente el presidente enrareció el ambiente económico. Que se restablezca la confianza de los inversionistas, de los empresarios y de la población. Por lo tanto, sin duda, saludamos la actitud de nuestro gobierno de retomar la agenda de liderar el crecimiento económico en nuestro país. Con esto doy pase a una brevísima interrupción del programa y volvemos, esta vez con análisis políticos en nuestro país. Pausa y volvemos entonces. Consuleres, opinión y mercado. Realizamos estudios de mercado para su empresa, consultores y asesores de tesis e investigación, análisis estadístico SPSS en español, estudios de mercado y de precio referencial, imagen institucional y medios de comunicación. Manzana Pata 508 y 999 en Santiago. Consuleres, opinión y mercado.
esta semana ha empezado un debate, ha circulado información, se están generando decisiones incluso de políticas públicas, o sea, la Fiscalía, el Congreso en términos de investigación, asociado a algo que en verdad genera vergüenza, nos genera vergüenza a los peruanos. Ha empezado a salir información de cuán ricos son nuestros expresidentes, ¿no? Con ingresos de 1 millón, adquisiciones de casa de 2, 3 millones, y luego ver la fundamentación de la riqueza que han acumulado los presidentes. Primero, no es desarrollo de actividad privada, no producen nada, pero tienen mucho dinero. Y las formas que están utilizando para justificarlos ameritan un análisis. Por ejemplo, vamos al inicio. Cuando se fue encontrando adquisiciones solo por un valor menor a $1 millón de la suegra de Toledo, en medio de una cantidad de explicaciones, de respuestas que Toledo dio a los requerimientos de la prensa y de la clase política, en algún momento insinuó de que él es un gran conferencista y que él cobra de $100.000 para arriba por conferencia. Y esa es la base de su riqueza, de sus ahorros. Muy bien. Compatriotas, peruanos y peruanas, usted reconoce en Alejandro Toledo a un gran académico, a un gran intelectual, a un gran expositor. ¿Alguna vez hemos escuchado una conferencia completa? ¿Alguna vez alguien ha leído un artículo especializado o una publicación que como intelectual, ¿no?, como especialista, haya generado Alejandro Toledo? Por la forma de hablar que lo conocemos, sabrán que no sabe hablar. Por su carácter. ¿Usted cree que en verdad existen en el mundo universidades o instancias académicas que lo contratan por $100.000 la exposición? Entonces, discúlpenme, es para reírse, genera hilaridad que Toledo diga que es un gran expositor y él solo cobra y su valor es de $100.000 para arriba. Yo les aseguro que ni siquiera los premios Nobel, ni los premios Nobel tienen esa tarifa de $100.000 por conferencia. Premios Nobel, estamos hablando de ciencias y humanidades, donde se premia pues la alta producción, la alta presencia, el alto aporte en las líneas de dominio, en las especialidades de cada premio que tiene establecido, no, justamente en este sistema de los Nobel cada año. Por lo tanto, sin duda, nosotros sabemos que Toledo es un mentiroso compulsivo y se enreda en sus propias mentiras. Pero es fácil pulverizar esto de que su riqueza viene de conferencista. No conocemos un libro, un artículo. Alguna vez cuando hay noticias, Toledo dio conferencia en Stanford, no hay más. ¿Qué dijo? ¿Por qué dijo? ¿Qué datos mostró? Nada. Distinto un poco de Alan García. De Alan García sí sabemos que es un orador. Escribe, tiene libros, tiene publicaciones, ejerce la academia, es profesor por ejemplo, en las maestrías de gobernabilidad, gerencia pública, que promueve el APRA a través de la Universidad Villarreal. De Alan, de una gran cantidad de sus libros, podemos decir, desde un punto de vista liberal, de economista, que bueno, son publicaciones muy pobres en economía, muy pobres en programa para la época, pero escribe, ahí están. Y si le hacemos seguimiento a su producción intelectual, es cierto que tiene cada vez mejores artículos y mejores publicaciones, en términos de mejores datos, más centrado y bastante útiles para entender los problemas de la época y entrar al elenco de soluciones. ¿Sí? Y es creíble, dada la capacidad oratoria de Alan García, que pueda llenar una conferencia y atraer la atención de gente que de manera presencial o virtual, ¿no?, sí podría interesarse en un discurso de Alan García.
Pese a todas esas virtudes de Alan García, él ha dicho, no, mi tarifa es solo $20.000 por conferencia. $20.000 por conferencia. Pero en el caso de Toledo, pues es 100.000 sin tener ninguna, ni el 10% de habilidades de académico, intelectual, oratoria de Alan García. Pero molesta, aun cuando Alan García pueda justificar ciertos criterios, características o perfil para tener ingresos como conferencista. Molesta ver a nuestros expresidentes disputando quién es más caro, quién cobra más, quién es más rico. Esto un poco si es que partimos desde el estándar y si es que partimos desde el inicio, cuando empezamos a hablar por qué se creó el Estado y por qué tenemos autoridades. Y el Estado se creó para todos, para promover y facilitar la vida de todos, para permitir el ejercicio de la libertad más plena, más integral de todos. Y entonces estamos hablando del primer servidor de la nación, que textualmente en muchas constituciones se pone, ese es un término clásico, histórico, cuando los grandes filósofos modernos determinaron por qué y cómo se creó el Estado. Y ver a primeros servidores de un país, reconocer y por favor reiterar que el Estado es servicio para todos. Y ver que en ese escenario hay presidentes que dicen quién es más rico que quién. Entonces desnaturaliza la representación, el Estado, transforma lo que significa, ¿qué significa ser un servidor público? No estoy diciendo que las autoridades sean pobrecitos, se mueran de hambre, pero es prudente darse cuenta el nivel de comodidad que asociado a sus acciones de representación podrían tener, dadas las escalas de pagos y las oportunidades que hay legítimas, cuando son líderes, cuando tienen algo que decir o algo que producir asociado a su experiencia en políticas públicas, en experiencias de promoción del desarrollo y bienestar de sus poblaciones. Pero cuando vemos los montos nos pone rápidamente nos viene la duda. No hay coherencia, no se puede justificar demasiado nivel de riqueza asociado a desempeños, a experiencias o a ciertas habilidades o aptitudes ganadas desde el poder. En el caso de Toledo, demasiadamente escandaloso. Y ahora, otro tema de Toledo es de que se presentó a la política nacional como el salvador, el honesto, el sano y sagrado, como le dijo su esposa belga, Eliane Carp, el moralizador, el demócrata. Y con todo ese discurso y con todas esas características, ¿no? Supuestamente ha perseguido, ha sancionado, ha demolido a la corrupción del fujimorismo. Y ahora, lo más avanzado en determinar lo corrupto que ha sido o no Fujimori, ha sido el desbalance, su desbalance en los gastos de la educación de su hijo, de sus 4 hijos, y datos exactos que ha manejado el Congreso, la Fiscalía. Fujimori ha tenido un desbalance de $839.881 en 10 años y con los cuales habría educado a sus hijos. En 10 años, 4 hijos, gasto de educación. Porque le calcularon, tu sueldo como ex catedrático más presidente y estos son tus gastos, solo alcanza para una parte de todo lo que conocemos de tus hijos. Así que hay algo más que es esto, en 10 años. O sea, un desbalance aproximado de $830.000 al año y de más o menos $8.000, $7.900 mensuales. Dejemos de lado si es lícito o no, pero ese es el monto en 10 años. Eso es lo que se le acusó a Fujimori. Porque queriendo encontrar millones también de corrupción, han contratado a un organismo especializado en buscar fortunas, en buscar bolsillos de los políticos que se enriquecen, la empresa Kroll, que luego mandó su informe en 6, 7 tomos sobre el tema, y el país nunca supo cuál fue el resultado. Y lo que sí supo el país es de que se perdieron 2 tomos. A la Fiscalía, al Congreso llegaron menos 2 tomos que se perdieron. Y cuando el Congreso quiso reaccionar y pidió a la empresa Kroll, denos una copia de esos 2 tomos, lo dijeron que no por secreto de Estado. Primero, quedó claro que no encontraron nada a Fujimori, porque cómo no hubieran querido demostrar contundentemente todo, posiblemente el enriquecimiento, el desvío de dinero o ocultar dinero. Y lo que en los chismes políticos, por favor, lo digo con ese nombre,
Lo que en los chismes que conocemos de la política se señaló de la pérdida de 2 tomos, es de que más bien no le encontraron a Fujimori nada, sino a alguien que no es Fujimori y que no convenía revelar el enriquecimiento, cuentas offshore, cuentas en paraísos fiscales. Entonces miren, el líder de la democracia, de la moralidad, ¿no?, que había lapidado a Fujimori por $800.000 en 10 años de desbalance patrimonial en la educación de sus hijos, solo en una casita tiene casi $1 millón. Aparecen más casitas, ya van $3 millones. Y estos días van a aparecer más casitas. Entonces estamos hablando de un ídolo de barro, de un mentiroso, de alguien que ha estafado la fe pública, la fe histórica del Perú. Y también estamos hablando de algo que parece muy injusto, muy exagerado en el caso de Fujimori. Nos tenemos que indignar de que un sol en el patrimonio de los políticos no esté justificado. Pero a veces cuando vemos magnitudes, ¿no?, en relación de 1 a 2, de 1 a 3, de 1 a 5, no, preocupa, molesta, requiere de análisis. Tenemos que compararlo. Y en función de ello decir finalmente, no es cierto que este señor ni es honesto ni es ejemplar. Y pareciera que no es cierto que a este señor se le dijo muchas cosas. Y asociado al cual empezar a tener en la memoria colectiva, en la historia del país, con una información más veraz de lo que son las gentes, de lo que han hecho los gobiernos, tener y revisar lo que más o menos nos han metido a la cabeza de qué fue o no fue un gobierno, qué hizo o no hizo otro gobierno. Sin duda eso es un tema de la historia, pero hay una historia que no lo manejan los historiadores. Son temas de formación, de información, con las cuales empezamos a hablar de nuestro destino, hablar de sociedad y hablar de política. Eso es lo que ha pasado, esa es la gran decepción que observamos de nuestra política. Y que no se diga acá que es el gobierno el que está demoliendo. Toledo quiso insinuar que el gobierno está demoliendo, el gobierno más bien lo blinda. Vergonzosamente, antes de que se conozcan otra casa de mayor valor, dijeron que no hay investigación. Y ahora que aparecieron más casas, más plata, recién los congresistas del nacionalismo están señalando, dado que hay nuevos elementos de juicio, ahora sí no tienen otra, no pueden darle la espalda al país ante semejante demanda, ahora sí va a haber comisión investigadora. Felizmente la fiscalía ya empezó con la casita de $1 millón, ¿no?, comprada por la suegra. Y ahora que hay más, ya van a 4 millones más o menos solo en adquisiciones, ¿no? Obviamente el tema es muy claro y muy contundente. Vergüenza ajena, ¿no?, a los peruanos, que nos sentimos estafados, ¿no?, de ídolos de barro, de falsos, ¿no?, en imagen, que han construido y en verdad son otra cosa y no lo que nos han hecho construir a través de la prensa, a través de encuestas, a través de opinólogos. Y, por lo tanto, lo que tenemos que reivindicar en estos momentos de vergüenza nacional es sin duda el inicio, el punto de partida. Tenemos que ratificar hoy más que nunca que el Estado es servicio a la sociedad, que el funcionario es el primer empleado del Perú y que la función por la cual hemos creado el Estado, gobernantes, y la razón por la cual hemos adoptado la democracia como el mejor mecanismo para definir quién representa al Estado, en medio de poderes divididos, alternancia, libertades, tenemos que hoy más que nunca ratificar de que esa esencia, esos valores, esas características, ¿no?, tenemos que retomarlo, restablecerlo, tenemos que renovar la fe, la creencia, la defensa de esos principios. No es el diseño de la democracia, no es el carácter y esencia del Estado lo que está en crisis, sino los gobernantes, los políticos que han ido a otra cosa, no a servir, sino a servirse, no a liderar el desarrollo, sino a enriquecerse, no a generar la prosperidad, el progreso, la unión de los peruanos, sino a dividir, a violentar, e inclusive a cometer excesos en persecuciones, en denuncias, en demoler imágenes. Entonces, tenemos que tener esa agenda.
y tenemos que renovar nuestra fe en la democracia, en el servicio público, en la ética pública, en la ética política. Y sin duda, en un momento difícil donde no hay partidos, o si los hay, no trabajan en función de ser los que gestionan una democracia, los que son escuela de líderes, escuela de gobernantes. Con esto doy pase a la última y brevísima interrupción del programa para volver con más análisis políticos para nuestra región y país. Consuleres, opinión y mercado. Realizamos estudios de mercado para su empresa, consultores y asesores de tesis e investigación, análisis estadístico SPSS en español, estudios de mercado y de precio referencial, imagen institucional y medios de comunicación. Manzana Pata 508 y 999 en Santiago. Consuleres, opinión y mercado. Continuando con el análisis de esto que es escandaloso y avergüenza a los peruanos, quiero comentarles, porque justamente se habrán dado cuenta que los objetivos de este programa son un poco conocer y saber la política, el manejo político, el uso político que se da de los hechos, los acontecimientos, las declaraciones, las decisiones. Han salido tanto Alan García como Toledo a decir que hay una campaña de demolición. El problema es concreto, enriquecimiento, plata que está ahí y que dudamos de dónde ha podido venir en términos lícitos. Es concreto. No es que miren, es mentira, ¿de dónde? ¿Por dónde? ¿Dónde están las cuentas? Concreto, ahí están. Pero para desviar la atención puede decir, están demoliendo, hay elecciones y por eso me quieren inhabilitar como presidente. Y dado que el gobierno quiere que Nadine sea candidata y que no tenga buenos competidores, es el gobierno el que está haciendo eso. De manera concreta es difícil demostrar. En el caso de Toledo, más bien los nacionalistas lo encubren, ¿no? Por eso Keiko dijo que es un cholo sano, sagrado y blindado. ¿Blindado por quién? Por el gobierno, por los nacionalistas. La acusación de que el gobierno lo está demoliendo es falso. Más bien el gobierno ahora debe estar preocupado, decir, ¿cómo lo sigue defendiendo ante hechos tan escandalosos, tan concretos, tan demostrables? Y en el caso de Alan García, ¿no? Y primero ahí están los hechos, ahí están los datos.
asociado a los narcoindultos. Hay cálculos aritméticos de mucha plata. ¿Por qué no pensar de que por ahí un poco de repente ese pequeño patrimonio que dice tener por conferencista, entre otros temas? Pero se puede usar, ¿no? Quieren que no sea candidato, me quieren inhabilitar. No va a valer mucho, no ha de valer mucho esa maniobra de los expresidentes para un poco salir y desviarnos de la atención de estos temas que escandalizan. Porque es cierto que una característica de los peruanos es que no tenemos memoria, pero poco a poco la población está empezando a formar conciencia y su indignación por los hechos de corrupción con dineros públicos y desde cargos de representación es cada vez mayor. Hay algunos elementos en la ciudadanía que muestran de que nuestra democracia avanza y tiene algunas fortalezas. Creen que si son candidatos van a tener mejores o iguales probabilidades que cuando fueron elegidos en la última elección. Un poco difícil. ¿Por qué? Porque en plena campaña los otros candidatos nos los van a estar recordando siempre. Y sin duda asociado a las investigaciones, conclusiones, sobre esto vamos a tener permanente información. En ese escenario nadie se va a olvidar de ellos. Y en ese escenario no creo que tengan más votos. Sin duda hay analistas como Aldo Mariátegui, ¿no?, que creen que los peruanos seguimos con esa característica, ¿no?, de más me pegas, más te quiero, me olvido y pongo corruptos, no me importa lo que haga, sino supuestamente alguna adhesión al carisma, a la presencia, a la historia, al recuerdo, qué sé yo, de algunos líderes. Los peruanos estamos cambiando. Hay más información y recurrente, y información comprobable, autoridades que actúan, decisiones que se conocerán. Por lo tanto, esa maniobra de decir, no, es que me quieren demoler, como voy a ser candidato y como nadie no quiere competidores, es eso. No es muy cierto. Se puede usar esa argumentación que para muchos parece lógica, pero vamos con las comprobaciones, vamos con otra información, con otros hechos. No encajan, no respaldan esas tesis o hipótesis con las cuales quieren defenderse los expresidentes Alan García y Alejandro Toledo. Y personalmente, y en este programa siempre he venido señalando mi punto de vista sobre la candidatura de Nadine Heredia. Hace tiempo, hace más de un año yo había señalado, Nadine Heredia va a ser la candidata del nacionalismo. 4 o 5 meses después, recién los analistas, los políticos diciendo de que hay esa posibilidad. Y había señalado de que va a ser y corre para candidata por un problema elemental. El Partido Nacionalista no tiene gente. Y después de Ollantumala, la lideresa inmediata es Nadine Heredia. Y Nadine Heredia tiene una imagen y una proyección no por ser la esposa del presidente, la mamá de sus hijos. Nadine Heredia, junto a Ollantumala, es fundadora de su partido. Y ha pasado todo el viacrucis y es actora principal y central, una líder histórica del nacionalismo. No es como Cristina Kirchner, que fue diputada y luego hoy presidenta por ser la esposa del presidente Kirchner, por ser la mamá de los hijos del expresidente Kirchner. No, Nadine es fundadora de esa órgano. En ese sentido, punto 1. No tienen gente. 2, es histórica, es organizadora, es líder. 3, dado que es una figura nueva, se lanza y empieza a trabajar con tiempo, porque promoverse para la política no es fácil. Ollantumala es un producto de la política de 10 años. De 10 años. Toledo es un producto de la política de hace 20 años. Alan García es un producto de la política de hace más de 30 años. Y entonces, si una única lideresa del Partido Nacionalista quiere correr a una elección de 4 años, de acá a 4 años, obvio que tiene que salir, promoverse, proyectarse. Eso habíamos dicho bien claro, por esas consideraciones la vemos. Y luego viene el debate de los impedimentos. Constitucionalmente, no hay un solo constitucionalista hasta el momento que haya dicho que la Constitución impide la postulación de un familiar del presidente en funciones. Pero legalmente sí, hay una ley que sí lo dice. En la Constitución no hay argumentos para impedirlo, pero hay una ley que sí lo dice. Y es una ley cuyo origen no entiendo por qué hoy muchos sectores no lo recuerdan. Es una ley con nombre propio que dio Fujimori para impedir la candidatura de su esposa, que se peleó con él. Y en ese momento
toda la clase política se indignó de que haya una ley con nombre propio y pidieron que se anule y que postule Susana Iguchi. Y ahora, indignándose y rechazando esa norma en su momento, esos mismos políticos dicen, no, hay una ley, respeten, hay una ley que impide. O sea, cuando no me conviene estoy en contra y cuando me conviene estoy a favor. Esa es la incoherencia, la falta de ética política de algunos. Si yo tengo principios, queda claro que en cualquier escenario hay principios que orientan mi decisión, mi accionar. Y entonces, por lo tanto, la eventual candidatura de Nadine Heredia, cuando se presente la postulación a la inscripción, tendrá que ser debatida en su nivel legal y en su nivel constitucional. Eso es lo que siempre he venido señalando. No me gustan las reelecciones, no es reelección, no es Humala el que va a ir a la reelección, que es la pareja presidencial o el poder conyugal, ¿no? Formas políticas de decir las cosas. Háblenme de normas, de procedimientos un poco, para tener un poco mayor fundamentación en mis impedimentos, mis dudas o mis temores. Y miren, reelección conyugal, pareja presidencial, etc. O sea, un poco, el problema es de que es la esposa del presidente, por lo tanto no puede postular. Y es cierto que hay esa norma que tiene el origen que comentar. Pero eso sí, el presidente Alan García sí puede ser 3 veces presidente, ahí no hay problema. La hija del presidente Fujimori, Keiko, sí puede ser presidenta. Si utilizamos este término de, ¿no?, presidente, esposa de presidente, hijo de presidente, otra vez presidente, ¿no?, para Nadine Heredia no, para Keiko sí y para Alan sí. Toledo sí puede volver a ser presidente. Entonces, reelecciones, ¿no?, filial, directa, como el caso de Toledo o Alan García, eso sí valen. Que quiera ser presidenta la hija del presidente Fujimori, no hay problema. Que quiera volver a ser presidente Toledo o Alan García, no hay problema. Pero que quiera ser presidente la esposa del actual presidente, ahí sí hay problema. ¿Qué lógica hay allí? ¿Qué consistencia hay allí? Lo que sin embargo quiero también dejar claro, y aquí termino, es de que como demócrata y como economista, me gustaría que este tema de la candidatura de Nadine Heredia, ¿no?, se enmarque dentro de la preocupación de los peruanos. Porque no es bueno, no cae bien esos comentarios y algunos gestos en que la candidatura de Nadine Heredia es una candidatura más chavista, más pro-chavista que el de su propio esposo, que el gobierno de su propio esposo. O sea, es una candidatura que va a malograr la economía, que va a malograr nuestra democracia. Eso molesta. Y en ese sentido se hace ruidoso pues algunos peros y reparos que le ponen a esa pretensión. Y me reitero en lo que vengo señalando. Qué distinto sería si el Partido Nacionalista promueve esta candidatura afirmando el crecimiento, afirmando el modelo, la democracia, mejorándolo. En un esquema en que el presidente Ollanta Humala mejora sus números. Presidente, crece más que Alan. No es que Alan era bueno, sino un buen contexto económico. Pero jala más inversiones, baja la inflación, mejora el empleo, reduce la pobreza, mejora tus números, presidente. El Perú te lo va a agradecer. En ese escenario, una candidatura de continuidad y afirmación de eso, de Nadine Heredia, no le va a molestar a nadie. No le va a molestar a nadie. Y, obviamente, mejor aún, si asociado a esto, el tema de la candidatura de Nadine Heredia se procesa para fortalecer nuestra democracia. ¿Qué les parecería, amigos nacionalistas? Que sometan a una elección interna de vuestros militantes esta candidatura. Elecciones con OMPE, con padrones, con datos. Y entonces los otros partidos que ponen a dedo, que tienen caudillos que ya están proclamados como candidatos, ¿con qué se van a llenar la boca de democracia si es que quieren defender el sistema? Entonces hay formas en política en que escenarios donde ciertos impulsos, ciertos perfilamientos se justifican y se hacen incluso necesarias. Y obviamente una candidatura de Nadine en ese orden, otra la de Keiko, la de Pedro Pablo Kuczynski, si logran ser las candidaturas más aceptadas por la población, nos mostraría a un país con una gama de candidatos modernísimos,
donde gane quien gane, nadie va a tener miedo, nadie va a ser afectado. Gane quien gane, el Perú seguirá progresando. Ese sería el mejor escenario político que quisiéramos. Así sí, diríamos que nuestra democracia va mejorando y se va fortaleciendo. Termino mi programa agradeciendo por su sintonía a cusqueños y cusqueñas de 9 provincias. Estamos hablando de Cusco, Quillabamba, Urubamba, Calca, Sicuani, Espinar, Santo Tomás, Acomayo y Paruro, que a través de la repetición de este programa, vía estaciones televisivas locales y emisoras, ¿no?, hoy sintonizan este programa que prácticamente se está haciendo el primer programa de análisis económico y político a nivel regional. Muchísimas gracias por su sintonía y hasta el próximo programa.